En la década de los 90 había una historia de un pequeño grupo de misioneros que fueron llamados a ir a las montañas de una comunidad andina en mi país de origen, Perú. Esta comunidad no tenía electricidad, no tenía escuelas, no tenía hospitales, tenía una iglesia falsa, no había sana doctrina, pero sobre todo había mucha opresión espiritual, porque en esa zona se practicaba mucho la brujería. Y muchos pensaban que el Evangelio, la palabra de Dios iba a dar raíz en esta zona. Pero este pequeño grupo de hombres que fueron y escucharon la voz del Señor, el hermano Ricardo, un hombre fiel con una convicción clara de la voluntad del Señor, él visitaba cada noche familias, se reunía con los ancianos de esta comunidad constantemente, hasta que un día una viuda y su hijo menor recibieron a Cristo Jesús como su Salvador. Este hermano Ricardo, perseverando, enseñando la doctrina de los apóstoles, continuaba ahí. Un par de semanas luego, otra vecina se reunió a este pequeño grupo. Y este hermano Ricardo continuaba persistente, fielmente predicando, confiando en sus habilidades y no confiando en el Señor que lo había enviado. Poco a poco fue creciendo esa comunidad. Pero un día vino una tormenta muy, muy fuerte en esa zona. Ellos en la casa que se reunían era una casa tan pobre que no tenían nada, no tenían sillas, solamente tenían una cocina de adobe y tenían un piso de tierra. Pero esta tormenta destruyó parte de la casa. ¿Y qué hicieron estos hermanos? No se fueron a la casa, sino que fueron en busca de alimentos, en busca de ropa, en busca de madera, de lo poco que ellos tenían, y vinieron y pusieron el amor de Dios en acción a reparar esta pequeña vivienda. Y cuando ellos terminan de reparar esta vivienda, no se fueron a la casa, sino que ellos comenzaron a orar persistentemente, dando gracias a Dios por su fidelidad. Continuaban las horas avanzando hasta la medianoche, y uno de estos nuevos creyentes se levantó y dijo: Señor, no tenemos nada, pero tenemos tu palabra y tenemos tu comunidad. Esta iglesia continuó reuniéndose ahora cada martes y cada viernes a estudiar las Escrituras, a estudiar el libro de Juan persistentemente. Avanzaban lentamente, pero afianzadamente en su fe. En oración se reunían, oraban, memorizaban versículos, cantaban y compartían lo poco que ellos tenían. Pero ellos no tenían un pastor. Al transcurrir del tiempo, llegó un misionero a pastorearlos. Y cuando este hombre entró a este hogar, dijo: su teología es tan sencilla, pero su oración es tan profunda, su amor es tan sincero, que esta comunidad, antes olvidada, fue transformada por la enseñanza, fue transformada por la palabra del Señor, y fue transformada por el mismo patrón de la iglesia de Hechos 2. El Señor fue bueno, ellos persistieron. Esta viuda decía que el pan, las Escrituras habían vuelto el pan nuestro de cada día, es lo que decía esta viuda. Y con esto, hermanos, vamos a entrar al texto que será predicado el día de hoy, lo que el Señor soberanamente nos ha dado para la Eclesía. Hoy terminaremos la serie de los 4 pilares y
cómo Dios hace toda su obra tan perfecta, cómo yo miraba los pilares y me recordaba las cartas de Pablo cuando él daba la doxología y al final él daba la octopractis, cómo llevaban a cabo esto. Es lo mismo que está ocurriendo con estos 4 pilares donde se centra y se basa Eclesía, cómo nosotros hacemos ministerio y cómo somos fieles al Señor. Y ya vimos en la primer pilar, nuestro hermano Leo nos enseñó cómo por medio de la palabra nosotros nos podemos deleitar del Señor y cómo el pastor Moisés nos mostraba que el Evangelio de la gracia es todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida de fe hasta que el día que el Señor regrese por nosotros. Y de una forma tan hermosa nuestro pastor Juan Carlos la semana pasada nos mostraba cómo es el ministerio fiel, cómo el Señor llama a hombres pecadores para guiar a su pueblo, pero no lo hace con la voluntad del hombre, sino lo hace a través de su palabra. Y hoy día nosotros terminaremos este pilar, con el último pilar es la comunidad donde el Señor nos está llamando, creo, fielmente a ponerlo en práctica. Todo este conocimiento ahora lo tenemos que poner en práctica con un motivo mayor. Y entre todos estos pilares tenemos un hilo conector y es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, antes que comience yo con el sermón del día de hoy, quiero darles el contexto para nosotros poder entender de una forma más clara qué es lo que el Señor quiere para Eclesía, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y con esto, quiero que todos ustedes se ajusten sus cinturones porque Aerolínea Eclesía anuncia su próximo vuelo. Vamos a viajar hacia la Jerusalén del primer siglo por unos instantes y vamos a ver cómo Jesús, antes de partir, les había dado la promesa del Padre que el Espíritu Santo iba a llegar a ellos, que ellos solamente tenían que esperar. Imagínense ustedes las calles polvorientas de Jerusalén. Imagínense todo el ruido ahí, porque ellos estaban celebrando el día de Pentecostés, las oraciones, los cánticos, las expectativas espirituales que ellos tenían en esos momentos. Pero algo grande, majestuoso, maravilloso, divino estaba por ocurrir. En un aposento alto había unos hombres reunidos ahí esperando, orando, esperando la llegada del Espíritu Santo, y de repente un estruendo, como un viento recio, llenó todo ese aposento alto. Y dice la Escritura que como lenguas de fuego se pusieron sobre estos que estaban en este aposento alto. Y entonces lo imposible ocurrió. Hombres sencillos, pescadores galileos, comenzaron a hablar las lenguas extranjeras y ellos proclamaban las maravillas de Dios. La multitud corrió, se agolpó, se confundió. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Qué significa esto? Decían algunos. Otros decían, ¿están borrachos? Se preguntaban. Pero Pedro, el mismo que había negado a Cristo 3 veces antes, ese mismo Pedro ahora, con el corazón lleno de fe, con el corazón lleno del Espíritu Santo, con un fuego en su corazón, se levantó y con la mano en la palabra proclamó y dijo: a este Cristo al que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y el Cristo, el Rey, el Soberano, el Salvador. Y en ese instante algo glorioso ocurrió. No había espectáculos, no había ministerios, no había manipulación, solo había verdad, poder, amor, generosidad en esta nueva gente. El mensaje de Pedro atravesó el corazón de todos estos nuevos creyentes. El Espíritu Santo penetró el corazón de ellos, de los oyentes, y les dio vida. Como 3,000 personas vinieron a la fe. El texto dice 3,000 almas. Aunque en ese contexto 3 almas significaban personas, pero creo que Lucas también nos está dejando ver que la transformación no fue externa, sino fue desde adentro hacia afuera. Ellos se entregaron completamente a Cristo y fueron bautizados públicamente, renunciaron a quienes ellos eran. Pero ahí vienen unas preguntas.
¿Qué les predicó Pedro? ¿Qué sigue después de una conversión genuina? ¿Cómo es la vida de una iglesia que ha sido verdaderamente transformada? Y Hechos 2, para responder todo esto, no era una emoción pasajera, dice. No era una devoción constante, no era una fe privada, sino era una comunión ferviente entre unos y otros. No era un cristianismo de domingo, sino que ellos perseguían. Y ustedes me van a escuchar usar mucho, en lugar de decir, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, y yo voy a usar mucho la palabra perseveraban en las doctrinas, que es lo que dice la Reina Valera, porque aunque es el mismo sentido, pero la palabra es perseverar, todavía da un entendimiento que a pesar de la oposición, ellos continuaban. Entonces voy a estar usando esos dos términos intercambiables. Aquí no había estrategias de crecimiento, no había templos, no había luces, no había nada de esas cosas, pero sí había doctrina, amor, fidelidad, oración, una dedicación inmensa. Y con esto en mente, hermanos, no les estoy diciendo la figura de una iglesia antigua, sino lo que les estoy mostrando es lo que la iglesia puede ser, y sobre todo es lo que la iglesia debe ser el día de hoy. Esto es lo que Dios quiere para Eclesia el día de hoy. Aunque Hechos 2 era una iglesia que también tenía pecado, pero eso es lo que nosotros tenemos que perseguir, una vida de devoción y entrega al Señor. Así que con esto, hermanos, regresemos de Jerusalén, ahora aquí. Pongamos nuestro corazón y veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Déjenme leer el texto, Hechos 2, del 41 al 47. Entonces los que habían recibido su palabra predicada por Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, de los que iban siendo salvos. Y de aquí, mi hermano, viene el título del sermón: una comunidad que vive el Evangelio, una comunidad que realmente, vamos a reforzar esa palabra, que realmente ha creído, vive el Evangelio. Y quiero que guardemos nuestros corazones y nos examinemos el día de hoy y durante la semana. El tema central de esta predicación es: cuando el Evangelio realmente transforma una comunidad, esta vive sometida a la palabra del Señor, asombrada ante las obras de Dios y practicando la vida cristiana juntos. A la luz de esta predicación vamos a ver 4 verdades. La primera verdad es una comunidad sometida a la palabra, versículo 41 al 42. La segunda verdad es una comunidad asombrada ante la manifestación de Dios, versículo 43. La tercera verdad, una comunidad que vive el Evangelio, versículo 44-45. Y la última verdad es una comunidad que proclama el Evangelio. Vayamos sobre el texto, hermanos. La primera verdad, una comunidad sometida a la palabra. Entonces los que habían recibido su palabra predicada por Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Cuando esta comunidad recibió la palabra, la proclamación de la palabra por medio de Pedro, ellos la creyeron. ¿Cómo sabemos que la creyeron? Porque ellos se bautizaron. Porque es diferente con alguien que recibe la palabra y no hace nada con ella. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente, porque muchas veces nosotros predicamos el Evangelio y mayormente no ocurre nada porque el Espíritu Santo no ha obrado en el corazón de esa persona. Pero con esta comunidad era diferente, porque alguien que la recibe no la lleva a la práctica, la vive. No solamente somos oidores, sino somos hacedores de ella.
Ellos la recibieron y se dedicaron. ¿Cómo sabemos que ellos la creyeron realmente? Porque se dedicaban perseverantemente a la lectura, a las enseñanzas, se sentaban a los pies de los apóstoles, queriendo saber más de Cristo, queriendo saber cómo vivir la vida. Eso solamente nos muestra cómo nosotros, Dios ha diseñado pastores para guiar a su pueblo, porque todos somos ovejas. Pero esto también ocurrió por medio de esa proclamación de Pedro, como le dije, y Lucas habla de estos 3,000 nuevas almas, creyentes del Evangelio. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres aquí reunidos en Jerusalén, estaban en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Eran judíos provenientes de diferentes áreas, como lo dice Hechos 2:5. Eran varones piadosos, hombres que hacían sacrificios, hombres que estudiaban la Escritura, y hacían todo lo que la ley les mandaba hacer a ellos. Ellos venían de diferentes partes del Imperio Romano. Hombres religiosos que conocían las Escrituras, ayunaban, pero ellos no podían ver a Cristo en las Escrituras. Tenían celo de Dios, pero lo más importante les faltaba, y era Cristo. Su religión era externa, no había frutos en ellos. Ellos fueron partícipes indirectos del rechazo y la crucifixión de Jesucristo. Aunque conocían las Escrituras, no podían ver al Mesías. No entendían que el Mesías debía sufrir y morir. Antes del sermón de Cristo, antes del sermón de Pedro, Cristo no era el centro de su fe. Pero Dios les concedió la fe y el arrepentimiento para que ellos pudieran ver. Ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de su palabra en los labios de un hombre llamado Pedro, y por medio de la proclamación de la verdad de Dios, estos hombres fueron compungidos en su corazón. La palabra, como una espada, atravesó sus corazones, y estos hermanos dijeron, al oír, dice el texto, dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo había obrado en el corazón de estos hombres. Y aquí vemos el nacimiento de la iglesia, a través de la proclamación del Evangelio, a través de la proclamación de un hombre pecador llamado Pedro. Estos nuevos creyentes permanecían en las enseñanzas de los apóstoles, dedicaban continuamente a las enseñanzas de esos hombres. Ellos nos alimentaban de emociones. Estos hombres no buscaban a un pastor volando por los cielos en las iglesias, o cayendo escarcha de los cielos, o música que pudiera mover mis sentimientos, igual como cuando yo escucho a Luis Miguel y puedo estar llorando. No. Ellos eran guiados por la palabra del Señor, eran redarguidos, corregidos e instruidos para que ellos sean perfectos, dice la Escritura. ¿Por qué ellos tenían tal devoción? ¿Qué ocurrió ahora? ¿Qué pasó aquí? Porque por medio de la predicación de Pedro, predicó el Evangelio y sus ojos fueron abiertos. Ellos creyeron y ahora ellos tenían el Antiguo Testamento y tenían la ley. Ellos vivían presos bajo la ley porque era una carga tan pesada, sin una seguridad de poder ser salvos cuando ellos después de morir. Pero cuando Dios, a través de la proclamación de su palabra, abrieron sus ojos, ellos pudieron ver a Cristo y ellos fueron liberados de esa cárcel, y ahora ellos tenían la libertad y la gracia del Señor. Ahora sus almas estaban llenas de la palabra del Evangelio. Ahora ellos podían ver a Cristo y todo tomó totalmente otro significado. Ellos podían leer el Antiguo Testamento y tenía otro sentido para ellos. Y recordaba un hermano que está visitándonos por segunda vez aquí, la semana pasada. Sus ojos fueron abiertos a esas verdades y él me llamó y me dijo, hermano, yo he sido expuesto a la predicación fiel y expositiva de la palabra y estoy buscando una iglesia. Ese hermano llegó aquí y al final del servicio la semana pasada dijo, yo tengo que aprenderlo todo de nuevo. Es lo que ocurrió con esta gente en Jerusalén. Ellos miraban a Cristo y las Escrituras tomaron vida. Ahora cuando ellos veían las Escrituras, miraban a Jesús, era el nuevo Moisés. Cuando ellos miraban los sacrificios, los holocaustos, todo eso, ellos podían ver a Cristo, era un eco de Cristo, y ellos podían ver al Cordero inmolado ahora. Todo tenía sentido ahora. Ellos no eran cristianos de domingo, no solamente se reunían una vez al mes en un grupo de hombres.
Y que eso no es malo, hermano, sino que estos tenían una devoción perseverante por la palabra del Señor. Era algo profundo y sobrenatural lo que había ocurrido en su corazón, ocurrido en su ser. Y yo cuando estudiaba el texto miraba mi vida y decía, Señor, perdóname, yo no vivo a la luz de esto, pero sí veo la obra que tú vas haciendo en mi vida. Estos nuevos discípulos habían vuelto a nacer. Y como dice 1 Pedro 2:2, dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Pero en ese contexto le está animando a que ellos deseen la palabra. Pero en la iglesia de Hechos 2, nadie los animaba, ellos ya buscaban de la palabra, porque el Espíritu Santo había obrado en sus corazones. Así debe ser todo creyente completamente necesitado de la palabra de Dios. De cierta manera aquí en Eclesía, hermanos, la gran mayoría de cada hermano que está aquí estuvieron en las iglesias por muchos tiempos, por muchos años, y el Señor a través del Espíritu Santo los movió a buscar la leche pura de la palabra. Y es el común denominador de esta iglesia. Gloria al Señor por eso. Cuando estos se perseveraban, no se dedicaban de una forma didáctica a la palabra, solamente a obtener conocimiento, porque el conocimiento crea orgullo. Ellos, como dije anteriormente, eran hacedores y no solamente oidores de la palabra, porque ellos entendían la magnitud de lo que el Evangelio les enseñaba. La palabra para ellos aprendían cómo vivir, para ellos se dedicaban continuamente unidos ahí. Y lo hacían en comunión como una familia, porque por el Espíritu Santo los mantenía unidos a ellos. Era algo externo a ellos, que iba produciendo ese fruto, como dice la Escritura, que Él pone el querer como el hacer en nosotros, porque la gloria solamente se la lleva el Señor. Ellos partían el pan recordando, es algo que vamos a hacer el día de hoy, pero ellos recordaban el sacrificio, cómo Dios su cuerpo había sido quebrantado y derramado su sangre, pero implica mucho más. Cuando nosotros recordemos y debemos recordarlo constantemente lo que significa la Santa Cena. Como lo dice 1 Corintios 11, dice, la noche en que fue entregado tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, háganlo en memoria de mí. Y esta iglesia vivía en oración, porque la verdadera iglesia ora. La oración, hermanos, es una conversación. Y si yo ahora puedo acercarme al Creador del universo, al Creador de todo, el que sostiene mi vida con el puro poder de su palabra, ¿cómo no voy a querer yo hablar con Él? Ahora por el sacrificio de su Hijo, ahora yo tengo acceso al trono de su gracia. Y que yo no quiera hacer uso de Él. Cuando ustedes andaban con sus novias, ahora sus esposas, constantemente querían hablar con ellas. Y sus novias, sus esposas no lo aman como Cristo los ama a ustedes. También la iglesia estaba en oración, igualmente como los apóstoles, cuando ellos esperaban la llegada del Espíritu Santo, ellos estaban en el aposento alto orando continuamente. Esa es una iglesia que ora y ora. También cuando ellos querían encontrar el reemplazo de Judas, ellos estaban en oración, esperando la guía del Señor para ellos tomar decisiones, porque la iglesia nació en oración. Una verdadera iglesia ora y un verdadero creyente vive una vida de oración. Y había una iglesia naciente. En esta iglesia, una pequeña iglesia donde no tenían mucho. Y uno de esos hermanos se acercó al pastor y le dijo, pastor, ¿por qué no hacemos tal cosa, algo pragmático para traer más gente a la iglesia? Somos un puñado de gente aquí. Y este pastor le respondió a este hermano y le dijo, hermano, no vamos a usar estrategias de hombre. Vamos a ser fieles al Señor, vamos a predicar el Evangelio y la palabra del Señor, y el Señor irá añadiendo a los que serán salvos. Hermanos, déjenme decirles, esa iglesia, esa eclesía, ¿cómo nosotros estamos viviendo a la luz de esta realidad? ¿Estamos persiguiendo? ¿Tenemos hambre por la palabra del Señor? ¿Somos como niños recién nacidos buscando la leche pura de la palabra? Que el Señor nos ayude. Y esta comunidad continuaba viviendo el Evangelio, perseverando en las enseñanzas. Ya vimos la verdad número 1.
una comunidad sometida a la palabra. Hermanos, espero que hayan traído lonche porque esto está para largo. Y con esto pasemos a nuestra siguiente verdad. Una comunidad asombrada ante la manifestación de Dios. 23. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales hacían por los apóstoles. El versículo 43 es el resultado, es el impacto y el resultado del versículo 41 y el 42. En el 41 es donde Pedro les predica el Evangelio, les predica la verdad del Señor, y en el 42 es donde ellos comienzan a buscar. Dios había hecho la obra en el espíritu, en el corazón de estos nuevos creyentes, y ahora estaban dedicados a la palabra. Dije, ellos vieron la majestad de Dios delante de sus ojos. Cuando Cristo es el centro de la iglesia, Dios es honrado y Dios se manifiesta en esa iglesia. Lucas dice que sobrevino temor a todos. No está diciendo que vino temor a los no creyentes o temor a los creyentes, no, dice a todos. Todos tuvieron la misma experiencia, pero no todos respondieron de la misma manera. No sabemos cuántas personas estaban ese día de esa predicación, pero los estudiosos piensan que había como 120,000 personas en Jerusalén en esas fechas. Pero Dios soberanamente obró sobre 3,000 nuevas almas. Todos viendo el mover de Dios en los creyentes y la comunidad causó un gran asombro. Cuando Lucas usa la palabra temor, está usando la palabra en griego que es phobos, que significa temor o fobia, pero él no está hablando de este entendimiento. No es el miedo como cuando Adán pecó y se quiso esconder de Dios, sino es un temor reverente, como en Isaías 6, cuando Isaías tiene la manifestación de Dios y dice, ay de mí, yo un hombre de labios impuros. Eso es como nosotros debemos vivir delante de la manifestación de Dios. La gente busca milagros espectaculares, viendo caminar a un cojo, ver a un ciego. Pero esto no fue un impacto emocional, sino fue interno, desde lo más interno del ser de cada persona. Cuando una vida es transformada, nadie ni nada puede negarlo. Cuando Dios está presente, lo ordinario se vuelve sagrado. Al igual que los apóstoles estaban en oración, estos hombres también estaban en oración, expectantes, viviendo en asombro cuando Dios se manifiesta a su iglesia con una vida de devoción y caracterizado por amar a Cristo, obedecer sus mandamientos, amándose los unos con los otros, y Dios se manifiesta ahí. Pero la mayor manifestación de Dios en la iglesia y en la vida de cada hermano es la salvación y una vida transformada por el Espíritu Santo. Es la misma manifestación que ellos vieron en Jerusalén, es la misma manifestación en nuestras vidas. Por tanto, debemos vivir nosotros una vida de asombro. Como dice Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué podemos ver en el texto? Que Dios se manifestó a todos, pero no salvó a todos. Algunos recibieron su palabra, porque todos tuvieron el mismo temor, pero no todos creyeron. Tuvieron la misma experiencia, pero no todos fueron movidos a arrepentimiento. Ellos no dijeron, como él dice en el versículo, y ahora nosotros, ¿qué haremos? Dice, al oír esto conmovidos profundamente, dijeron a Pedro, ¿qué podemos hacer? Dios soberanamente estaba moviendo los corazones de estas 3,000 nuevas almas. Pero también dice que había muchos milagros. Pero los milagros no son los fines en sí mismos, sino los milagros respaldan la autoridad apostólica de quien está proclamando la verdad del Señor, como dice 2 Corintios 12:12. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Estos eran para afirmar también el mensaje y la manifestación misma delante de ellos, a través de su palabra. Hebreos lo dice, lo cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios. Pero también muestra que los milagros en sí no salvan, pero es para respaldar la autoridad de los apóstoles, preparar los corazones de los nuevos creyentes. Pero el mayor milagro, mi hermano, es
una vida transformada, una comunidad transformada, una iglesia transformada como eclesía, como lo que el Señor está haciendo ahora. Y yo recuerdo hace tal vez unos 3 años, estábamos debajo de este edificio, y alguien que visitaba la iglesia le preguntó al pastor Gilberto Santiago, y le dijo: en esta iglesia no se ven milagros, en esta iglesia no se ve el mover del Espíritu Santo. Y yo recuerdo claramente cuando le dijo: hermana, el Espíritu Santo está aquí manifestándose todos los días y haciendo milagros, salvando nuevos creyentes y transformando matrimonios que no tenían esperanza y hoy día están floreciendo. Yo lo he podido ver claramente, matrimonios que se odiaban y hoy día están diciéndose: mi amorcito, mi amorcito. Porque Dios tiene ese poder para transformar, porque esta es la iglesia, el creyente que realmente vive el Evangelio. No olvidemos, hermanos, debemos estar atentos y asombrados ante la manifestación del Espíritu Santo obrando en nosotros, mirando, mis hermanos, cómo el Señor los va transformando. Y siempre le digo a los hermanos, cuando quieren desalentarse, voltea hacia atrás. Y si ha habido un pequeño cambio es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Y como Pablo diré, no es que lo haya alcanzado, pero prosigo hacia la meta para la cual ha sido hallado. Hermanos, vivimos nosotros asombrados de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de nuestros hermanos, en nuestras propias vidas. Podemos ver algún cambio en nuestras propias vidas. Podríamos estar en la casa ahorita viendo televisión, haciendo cualquier otra cosa, pero sobre todo estamos aquí porque el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros para glorificar y venir a orar y buscar de nuestro Señor, de quien nos rescató de las tinieblas, ahora su luz admirable. El mundo puede burlarse de las religiones muertas, pero nadie se ríe cuando Dios se manifiesta con poder y santidad en la vida del creyente y su comunidad. Y yo tuve una conversación hace un par de días con alguien que profesa no ser creyente. Y me decía: yo puedo ver la vida de mi esposa, como Dios la va transformando. A veces yo hago cosas para que ella se moleste, pero ella ya no responde como ella respondía. Puedo ver a Dios obrando en la vida de ella. Y esta comunidad continuaba viviendo el Evangelio, perseverando en las enseñanzas. Ya vimos la verdad número 1, una comunidad sometida a la palabra. Verdad número 2, una comunidad asombrada ante la manifestación de Dios. Y con esto pasemos a la tercera verdad, una comunidad que vive el Evangelio. Versículo 44 al 45. ¿Cómo esta iglesia podía vivir el Evangelio? ¿Cómo tú puedes vivir el Evangelio si no lo conoces? Para ellos poder vivir el Evangelio tenían que entenderlo, porque la iglesia que no lo entiende no puede vivirlo. Y con esto recordaba una conversación que tuve con el pastor Juan Carlos hace una semana o 2 semanas, hablando sobre la gracia. Y me decía: un hermano no puede dar gracia porque no la entiende o nunca la ha experimentado. Por eso nosotros es primordial que aquí en Eclesía nosotros el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Cuando tenemos conflicto, aplicamos el Evangelio. Cuando tenemos problemas en nuestro matrimonio, aplicamos el Evangelio. Cuando tenemos problemas con mi hermano, aplicamos el Evangelio. Porque todo nace desde el Evangelio. Es lo que Dios ha establecido con el poder de su Espíritu Santo. Va santificando su iglesia. Pedro les predica y le dice: Jesús el Nazareno. El versículo 42. Este fue entregado por el plan predeterminado, el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Y el versículo 36 le dice: sepa pues que con certeza toda casa de Israel que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ante estas verdades ellos perseveraban en las enseñanzas, entender qué había ocurrido. Ellos no miraban estas realidades en su vida. Y dice más adelante que ellos les seguían predicando con muchas más palabras. Les mostraba quién es el Dios creador de todos los cielos y la tierra. El Dios 3 veces santo que había creado una humanidad para que tenga una comunión perfecta con Él, donde no existía pecado, porque el Dios santo no puede morar donde el pecado está.
Él creó a Adán y Eva para tener una comunión perfecta. Ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Pero ellos en su soberbia, en su orgullo, en su rebeldía, pecaron contra Dios. Y Dios tuvo que destituirlos, separarlos de su gloria. Y el pecado, por ese pecado, ellos fueron separados. Y dice la Escritura que el pago por ese pecado era muerte espiritual, apartado de su Dios por una eternidad. Pero Dios mostró su amor. Ese juez justo que habla del Salmo 7:11 tenía que juzgar el pecado de toda esta creación que nosotros nos habíamos apartado. Porque no miremos como pecadores a ellos. Nosotros estábamos ahí. Pero Dios en su inmenso amor proveyó al Cordero de Dios, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él fuera nuestro sustituto. Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, pero que estábamos llamados a vivir. Él vino a morir la muerte que nosotros teníamos que morir por haber quebrantado la ley perfecta de Dios. Habíamos quebrantado su persona, su carácter moral, su ley perfecta. Pero Cristo vino a ser nuestro sustituto. Él fue a la cruz a morir por nuestra culpa, por la culpa de cada uno que estamos aquí. Él, acercándose a la cruz, dijo: Padre, si es posible que esta copa pase delante de mí, pero que se haga tu voluntad. Y el Dios soberano, el Dios santo, derramó toda la ira sobre el Hijo, porque alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Pero cuando Él moría, Cristo dijo: It is finished, consumado es. Y el Dios Padre, el Dios perfecto, el Dios justo lo resucitó, confirmando que su sacrificio perfecto había acepto delante de Él. Y así como Cristo resucitó, todo el que pone su fe en Cristo Jesús, resucitaremos con Él. Es lo que dice Juan 1:12 cuando dice: el que cree, el que lo recibe como su Salvador, tiene el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto es lo que había ocurrido. Ellos entendían de alguna manera, escuchando todas las enseñanzas de los apóstoles. Ellos habían creído y sabían que ahora compartían un mismo Espíritu Santo porque moraba en cada uno de ellos y ellos querían estar unos con otros. Pero también él dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Lucas nos muestra que esta nueva comunidad de creyentes habían nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Esta comunidad perseveraba, no solamente las escuchaba, sino ellos querían ser, como dije, hacedores. Ellos tenían a los apóstoles guiándolos ahí. Hoy día ya no tenemos apóstoles, la fundación de la iglesia ya fue puesta por ellos. Ahora el Señor ha dado pastores aquí para guiar a su pueblo, para guiarlos, mostrarles el Evangelio y mostrarles cómo ustedes y todos nosotros tenemos que vivir. Porque nosotros mismos como pastores somos ovejas. Yo tengo que rendir cuenta a cada uno de mis pastores aquí, Juan Carlos, Leo, Moisés. Todos vivimos bajo la supervisión del gran pastor, Cristo Jesús. No era porque ellos tenían una misma cultura, que tenían su unidad, no porque ellos tenían el mismo nivel social, simplemente compartían una misma fe, compartían un mismo Cristo, compartían un mismo Espíritu Santo. Y esta es la verdadera iglesia que promueve la unidad. Este nuevo nacimiento solo es posible mediante el amor depositado en los corazones de cada creyente, que los lleva a desear estar juntos, a compartir todas las cosas. Es el amor que los une, pero no es nuestro amor, sino el amor de Cristo puesto en nuestros corazones. Hechos 4:32 dice: la congregación de los creyentes no era de un corazón, la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Porque el amor es el sello del creyente, el amor es el ID de todo el que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Es una verdadera fe que se practica en unidad, mostrando el amor de Cristo en ellos. Un verdadero discípulo desea estar con otros discípulos. El Evangelio había creado una nueva familia espiritual y hermanos en la fe. No era una unión emocional, sino era una unión espiritual. Era un anhelo de queriendo estar unos con otros, una constancia diaria de compartir tiempo, de hablar. Y yo justo ahora estaba reunido con unos hombres y le digo: ¿qué me muestra cuando tú estás con un hombre porque profesa ser creyente y de que de sus labios no sale la palabra del Señor o las maravillas de Cristo?
porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos querían compartir sus tristezas, sus alegrías, sus logros, sus fracasos. Eran uno en Cristo. El mundo grecorromano tenía una fe individualista, ritualista, pero era un contraste divino, como esta nueva comunidad vivía en unión, con una vida de unidad. El amor que se tenía era un milagro de Dios, porque estaban juntos. El texto nos dice, nos habla del amor, pero nosotros podemos ver el amor en la unidad que se tenían unos con los otros. Aquí ellos, dice, vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según las necesidades de cada uno. Aquí lo vendían todo. Y tenemos, hermanos, que recordar que el libro de Hechos es un libro histórico, narrativo, porque muchas iglesias han hecho abuso de este texto y mueven a su iglesia a vender sus hogares, a vender sus carros, a vender todas sus propiedades. Yo soy testigo, mi esposa está mía con alguien de esta pareja, que ellos vendieron su hogar para darlo para el servicio de la iglesia y se quedaron sin nada. Al transcurrir del tiempo se quedaron sin iglesia, sin pastores, porque era una iglesia falsa. Yo mismo lo he experimentado, cuando recién vine a la fe y no entendía de la palabra, visité una iglesia donde todo el servicio, el predicador, o mejor dicho, el manipulador que estaba en el stage en ese momento, les decía que el Espíritu Santo le había dicho que alguien más tenía que entregar para la obra, y la gente se quitaba los sacos, las ropas, las medias, los zapatos y dejaban todo. Y por una hora el hombre no dejó de pedir y pedir y pedir. No, hermano, nosotros no vivimos en comunismo, donde solamente uno se hace rico y todos se hacen pobres. Esto no es lo que estaba ocurriendo, era un mover del Espíritu Santo lo que estaba ocurriendo aquí en Hechos 2. Era el nacimiento de esta iglesia, era un desprendimiento voluntario, no manipulado por hombres. Era una iglesia que quería compartir con sus hermanos. Ellos se despojaron porque estaban imitando a Cristo. Él, siendo en forma de Dios y ser igual a Dios, Él no tuvo como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó. Y esta iglesia de Hechos 2 hacía lo mismo. Imitaba a su Señor. Esta nueva comunidad fue transformada y se distinguía por su generosidad, movidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando Lucas dice que vendían, era una acción continua y voluntaria, no era por obligación o por culpa, era algo que provenía de un nuevo corazón, de lo que habla Ezequiel. Quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi Espíritu Santo a morar en ti. Era Dios obrando en la vida de estos nuevos. Al contrario, el mundo vive en egoísmo, centrados en ellos mismos, haciendo sección de personas, pero la obra del Espíritu Santo era evidente en ellos porque ellos vivían en una unidad, vivían practicando y viviendo el Evangelio. Lo compartían todo. Dije, mire que el texto nos dice que lo compartían con quien les caía mejor. El texto nos dice que lo compartían con el de mejor estatus. No dije que lo compartían con el que es más guapo, que lo compartían con el que es más popular en la iglesia, o que lo compartían más con uno o con otro. No, ellos lo compartían según las necesidades de cada uno. Pero también una comunidad de creyentes no solo vive el Evangelio en la iglesia, sino que lo vive en la casa y en la vida personal. Como cuando un hermano me dice que desea servir en la iglesia, lo primero que yo le pregunto es, ¿tú estás sirviendo en tu hogar? Una iglesia verdadera quiere servir y dar porque no es algo externo, sino es que el producto de la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Y si yo puedo servir en la iglesia, no puedo ser otra persona en mi hogar y no servir en casa. Un verdadero creyente, cuando su corazón ha sido verdaderamente regenerado, se comporta de igual manera en casa. El esposo sirviendo a su familia, a su esposa, a sus hijos, no por obligación, sino que es el resultado de una genuina fe, proveyendo sus necesidades no solamente financieras, sino también espirituales. Cuando una esposa realmente ha nacido y ha sido regenerada por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio, ella vive el Evangelio en su hogar,
vive respetando a su esposo, ayudándolo, no quejándose, porque ella entiende la obra de Cristo en la cruz. Pero también una verdadera iglesia, una verdadera comunión, un verdadero creyente vive el Evangelio en lo privado. Si está persiguiendo la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Una verdadera comunidad vive una fe unida. Un verdadero creyente ama a todos a sus hermanos por igual. Si el hermano hace excepción de pecados, de personas, está pecando. Pero si el hermano se victimiza, también peca. Si no le sirven, hermano, ustedes sirvan. Si usted no le invitan, usted invite, como dice el pastor Moisés. ¿Eres tú parte? ¿Somos nosotros parte del problema? Yo tuve esa conversación hace poquito con un hermano. Y que hay un problema en la iglesia, Dios nos va a pedir cuentas y nosotros vamos a hacer nuestra parte. Porque Cristo lo dio todo, nosotros tenemos que darlo todo. Mientras Él es fiel, nosotros somos infieles y Él nos sigue proveyendo un techo, salud, casa, familia. Él nos da todo. Por un mismo sacrificio nosotros fuimos unidos a la fe. Por una misma sangre nosotros fuimos lavados. Por tanto, vivamos en unidad para que el mundo que no cree pueda ver a Cristo a través de su pueblo. Y el texto dice, según las necesidades de cada uno, ¿cómo ellos podían saber las necesidades de sus hermanos? Porque el orgullo no existía en ellos. Ellos se presentaban delante de otros y decían, hermano, tengo esta lucha, hermano, tengo esta necesidad. El corazón orgulloso quiere dar, pero no quiere recibir. El orgullo no pide porque quiere mostrarse mejor delante de otros. El orgullo no refleja a Cristo ni su obra en el corazón del creyente. Y esto trae a mi mero humor y lo comparto con muchos de mis hermanos. Y yo los fatidio porque les llamo mis hermanos pentecostales. Cuando les pregunto, hermano, ¿cómo tú estás? Y todo el mundo responde, muy bien, hermano, en victoria. Eso no es la iglesia, hermano. Yo soy uno de sus pastores y yo no vivo en victoria. Pero es Cristo que me sostiene mi fe y sigo hacia adelante, buscando de la ayuda de mi hermano, de mis pastores, ayudándonos unos a otros, porque estamos creciendo en unidad. Como dice el pastor Moisés, no somos Lone Rangers, no somos llaneros solitarios, no vivimos nuestra fe solos, sino la vivimos en comunidad, porque lo que yo no puedo ver, mi hermano me lo puede mostrar, y lo que mi hermano no puede ver, yo se lo puedo mostrar, porque es así como Dios lo ha diseñado. Cuando nosotros exhortamos a un hermano, decir, hermano, esto es lo que tú tienes que hacer, y el hermano viene y dice, no, yo no lo pienso así, le digo, Dios ha dado pastores, ¿por qué? Porque necesitamos ser guiados y vivir para vivir el Evangelio. Ellos conocían sus necesidades, estaban compartiéndolo todos, abrían sus casas. No importa si tenían una mansión, si tenían una casa muy pequeña. Si realmente mi identidad está en Cristo Jesús, yo no tengo que mostrarme con opulencia. Tengo que mostrarme con lo que Dios me ha dado. Y lo que si Dios me ha dado poco a la luz de mis ojos, es más de lo que yo merezco, porque no merezco nada. Cuando los pastores me comunicaron que iba a predicar este texto, es un texto muy cercano a mi corazón, porque cuando yo vine a la fe y cuando vine por primera vez y conocí al pastor Moisés, le comenté y le dije, hermano, cuando el Señor abrió mis ojos, yo pensaba que la iglesia era una iglesia donde todos se aman, donde no hay problemas, no hay chisme, no hay quejas, todos se lo comparten, porque Dios está ahí, hermano. Y le dije, yo no veo eso en la iglesia. No es la iglesia que yo visualizo. Y él se sonrió y me dijo, hermano, si el Señor ha puesto esto en tu corazón, haz tú tu parte y el resto déjaselo al Señor. En ese momento no lo entendía tanto, pero ahora yo puedo entender, aunque yo no miraba el futuro,
Dios sí ve el futuro. Y Dios sabía que yo iba a estar parado hoy día, que Dios me iba a hacer pastor de esta iglesia, que todavía no lo entiendo. Pero sabía que yo iba a proclamar estas verdades, porque es lo que Él desea de esa iglesia, es lo que Él desea de Eclesia, que viva a la luz de Hechos 2. Y traía a mi mente el versículo de Ezequiel 3:4, cuando dice: ve y háblales, diles mi voluntad. Esa es la voluntad del Señor. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Yo sé también que tú pensaste, porque muchos hermanos lo han verbalizado, vienen a buscar una iglesia donde tú puedes contarle algo y el hermano no va a ir ahí a divulgarlo con otro. Cuando tú le pides a un hermano que te ayude en algo y el hermano te falló y no respondió como tú esperabas. Cuando nosotros esperamos que nos invite, pero nosotros nunca invitamos, porque siempre estamos a la expectativa, porque tenemos expectativas muy altas. Pero tenemos que recordar que Dios está haciendo su obra en su iglesia y Él la está haciendo perfecta. Estamos deseando nosotros vivir en comunidad, estamos deseando aprender juntos. Podemos ver todo eso en nuestras propias vidas. Pidámosles al Señor y hagamos nuestra parte, hermano. Como me dijo el pastor Moisés hace 5 años, no es perfecta porque tú o yo no hacemos nuestra parte. Pero sabemos que el Señor está completando su obra. Y esta comunidad continuaba viviendo el Evangelio, perseverando en las enseñanzas. Y con esto pasemos a nuestro último punto, a nuestra última verdad. Ya vimos una comunidad sometida a la palabra, una comunidad asombrada ante la manifestación de Dios y una comunidad que vive el Evangelio. Cuarta verdad, una comunidad que proclama el Evangelio y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos creyentes perseveraban unidos, lo cual denota una constancia perseverante. Dice que ellos iban al templo. ¿Por qué? Porque todavía, aunque ellos ya habían creído en Jesucristo, ellos todavía tenían las costumbres de ir al templo y el templo todavía estaba ahí. Ellos se reunían en el atrio del templo, también conocido como el patio de los gentiles. Los primeros cristianos seguían siendo judíos y como tales no abandonaron de inmediato sus prácticas religiosas judías, incluyendo la oración. Pero ellos perseveraban unidos. Es muy importante esa palabra unánimes, porque a veces pensamos que unánime significa que todos están de acuerdo en algo. Y esto es muy importante para nosotros poder vivir el Evangelio y vivir la vida de iglesia, la vida de piedad, hermanos. Unánime significa que tenemos un mismo propósito y servimos a un mismo Señor. Aquí en Eclesia somos 4 pastores y en algún momento tal vez no hemos totalmente de acuerdo en algo secundario o terciario, pero nosotros tenemos un bien mayor y es la gloria de Cristo. Ponemos nuestras diferencias aparte, oramos y buscamos la voluntad del Señor, pero la Escritura que dice que Él ha dado multitud de pastores para guiar su iglesia y ellos tienen sabiduría y cada uno debe estar dispuesto a rendirse a la voluntad del Señor y a la sabiduría de otros hermanos. De esa misma manera nosotros debemos vivir unánimes en la iglesia. Cuando tenemos problemas con un hermano, si un hermano te falla, tú quieres rechazarlo y decirle, no, de lejos nomás te voy a ver. No, porque Cristo no me rechaza cuando yo le fallo. Él sigue ahí, pendiente con nosotros. Ellos partían el pan en los hogares. Ellos podían estar refiriéndose a la cena del Señor aquí, que también hace referencia en el versículo 42. Estaban cumpliendo con las 2 ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. Pero como vemos a Jesús también comiendo con sus discípulos. Y esto es muy importante, la Santa Cena, como lo dije al comienzo. No solamente nosotros vemos el quebrantamiento de su cuerpo y el derramamiento de la sangre de Cristo por nuestros pecados, pero también nosotros debemos recordar qué causó ese sacrificio. Y es que nosotros quebramos la santidad, la ley perfecta de Dios. Llegamos a ser de ánimo hostil porque habíamos pecado en contra de su persona.
pero Él también requería un sacrificio sustitutivo, un sacrificio perfecto, un sacrificio eterno, y ese es Jesús en la cruz. También implica que en la cruz Dios iba a desplegar su ira, la ira que tenía contra nosotros por haber pecado contra su persona. Para mí nos recuerda el amor y la misericordia de Dios para con nosotros cuando Él proveyó al Cordero de Dios, Jesucristo. Fue tan grande su amor que tuvo que clavar a su Hijo en la cruz y derramar toda su ira. El océano de la ira de Dios fue depositada en Cristo Jesús. Y aunque Jesús no había hecho pecado, Dios lo hizo pecado. Como dije Romanos 5:8, dije, pero Dios demuestra su amor. No solamente Él lo está demostrando, y es lo que nosotros debemos hacer, demostrar nuestro amor los unos para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ellos comían juntos con alegría y sencillez. Cuando yo leía esa parte me llamaba la atención. El Señor me ha enseñado tantas cosas que necesito aprender, pero decía, ¿por qué ellos estaban alegres y con sencillez de corazón? ¿Cómo no estar alegre, hermano? Cuando ellos pudieron ver a Cristo y vieron su condición, que ellos vivían presos de la ley, que ellos iban directo a condenación, que iban a pagar un pecado eterno con una condenación eterna, y Dios les concedió gracia a ellos. ¿Cómo no tener alegría en su corazón? Y es lo que nosotros debemos recordar, quiénes somos todos los días. Nos olvidamos, cuando un hermano falla, nosotros queremos darle justicia, porque nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Pero lo hacían con sencillez de corazón, porque ellos entendían que ellos no habían hecho nada. Ellos habían sido unificados por un solo amor, por un solo sacrificio. Y ellos querían contarse esas verdades y recordar, y es lo que nosotros hacemos. Pero ellos también abrían sus hogares los unos con los otros, porque eso es la iglesia, la asamblea de creyentes. Estaban dedicados a la enseñanza constante, a la vida en comunión y al partimiento del pan y la oración. Esa es la forma que el creyente que ha sido transformado por el Espíritu Santo a través del Evangelio debe vivir una vida de piedad. Es la manifestación práctica del Evangelio en nuestras vidas y testimonio de nuestra fe. Debemos hacer luz a este mundo de tinieblas. Como dice 2 Corintios, que dice como que Dios rogase a través de nosotros, y nosotros clamándole al mundo, reconcíliense con Dios. Nosotros somos el heraldo, pero no solamente de palabras, sino de hechos, con nuestras vidas realmente. Como dice Mateo 5, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fe genuina de su fe atraía a todo este pueblo no creyente. Aunque ellos no lo entendían, ellos podían ver la manifestación de estas 3,000 nuevas almas. No era una religiosidad seca o una desesperanza en este mundo. Y Dios continuó salvando cada día el número que iban siendo salvos por la predicación de su Evangelio. Y así como los milagros de los apóstoles afirmaban el mensaje del Evangelio, la vida de esta comunidad, la vida de cada creyente afirma el poder del Espíritu Santo a través de la proclamación del Evangelio para salvación. Y con esto voy terminando, mis hermanos. Había un zapatero que era muy respetado en ese pueblo. Era un hombre honrado, muy respetuoso, muy servicial, y era respetado. Pero también había un ateo, y observaba todos los días a este zapatero. Y se le acercó un día y le dijo, ¿por qué todo este pueblo te respeta tanto? Y este zapatero respondió y dijo, el Cristo, mi Señor, Él me ha salvado y yo vivo para reflejarlo a Él. Este ateo respondió y dijo, yo conocí el Evangelio a través de un zapatero, porque me mostró cómo vive un verdadero cristiano, hijo de Dios. Hermanos, nosotros somos ese zapatero. La gente puede ver a Cristo a través de nuestras vidas. Nosotros glorificamos y mostramos al mundo que el Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros vivimos ese Evangelio, no solamente dentro de este templo,
y no en lo privado, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Nuestra vida está reflejando quién nos salvó. Si tú estás aquí y estas realidades no son, aunque profesamos ser creyentes, y estas realidades no son las verdades de nuestra vida, corramos al Señor que puede transformar nuestras vidas. Pidamos perdón y que vivamos para glorificarlo a Él. Pero si tú estás aquí y no conoces de Cristo, nunca has visto a Cristo, ni has experimentado la gracia de Cristo, acércate a uno de los pastores, a uno de los líderes. Nosotros podemos guiarte. Si tú tienes preguntas, la salvación está a la puerta. Y aquí estamos para ayudarte.